De Cristo. Gloria al nombre del Señor. El avión tuvo que salir y quedaron los familiares sin poder saludar, pero ya estamos conectados con Facebook y con toda Sudamérica. Gloria al nombre del Señor. Linda noche, lindo tiempo, mis hermanos, para compartir la palabra del Señor, pero más que la palabra del Señor, la presencia del Señor. Gloria al nombre de Cristo, gloria al nombre del Señor. Bendito seas, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta noche les invitamos a leer un poquito. Estaban golpeando la puerta recién. Es el problema de vivir en un vecindario, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Vamos a entrar de lleno en la palabra del Señor. Hay mucho para ver en esta noche y vayamos a Hebreos capítulo 2. La carta, no es una carta, es un ensayo. Hebreos capítulo 2, que dice así la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La palabra dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Qué lindo, mis hermanos, que el creador del universo, el creador de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos, no se dejó sin testimonio. Y Él se ha dado a conocer, se ha manifestado vez tras vez. Dice que en la antigüedad había hablado muchas veces a nuestros antepasados mediante los profetas, hombres que Él levantaba para traer una palabra, para traer un mensaje de parte de Dios. ¿No es cierto? Para hacer volver el corazón de los hombres hacia Dios, pero también para guiarlos en su diario vivir, en su diario andar. Y dice que en estos postreros días, en estos finales días, mis hermanos, están hablando, hay muchos que se están levantando y hablando de los postreros tiempos, que vendrán tiempos peligrosos, y sí, es verdad. No hace falta que hablemos mucho para saber que son tiempos peligrosos lo que estamos viviendo. Pero mi hermano, yo en esta noche quiero que nos enfoquemos en una cosa. Dice que en los postreros tiempos, y vaya que si estamos viviendo los postreros tiempos. Y dice que en los postreros tiempos, Dios ha hablado, nos ha hablado por el Hijo. Mi hermano, eso es lo que tenemos que tener presente. En eso tiene que estar nuestra mente, nuestro corazón enfocado. No tanto en las señales de los tiempos, sino en que el Hijo ha hablado. Y sigue hablando. Y en esta noche estamos en la presencia de Dios para escuchar lo que el Hijo tiene que decirnos. Y saben, de más está decirlo, que el Hijo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así que estamos congregados en esta noche porque el Hijo va a hablar a través del Espíritu Santo. Dice que Él nos ha hablado y sigue hablando. Ese hablado está en un tiempo continuo. Y noten lo que dice allí en el capítulo 2, en el verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mis hermanos, Dios ha hablado. El Rey de los siglos, el eterno, el invisible, se ha manifestado a través de la voz del Hijo, ¿no es cierto? Él, cuando estuvo acá en la tierra, seleccionó, llamó a un grupo de 12 hombres y los llevó a vivir, a estar con Él, y para enseñarles y para darles autoridad y para enviarlos a predicar las buenas nuevas, el Evangelio, ¿no es cierto? Para sanar, les dio poder para sanar toda enfermedad entre el pueblo,
para echar fuera demonios, para traer libertad a los cautivos. Un poco como dice allí en Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para dejar en libertad a los oprimidos. Y esta noche es noche de libertad, mi hermano, noche de sanidad. Ya todos nuestros sufrimientos, todas nuestras enfermedades han sido puestas sobre el cuerpo de Jesucristo allí en la cruz. Y Él murió, pero hay una cosa, mi hermano, Él murió para que nosotros también, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. El gran problema, mis hermanos, es que nosotros queremos vivir a nuestra manera y encima tener la bendición de Dios. No se puede, mi hermano. Para tener la bendición plena de Dios, tenemos que entrar bajo el gobierno de Dios, ajustarnos a la voluntad de Dios, a los requisitos de Dios, a buscar agradar al Señor. Y mi hermano dice que sin santidad nadie verá a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin creer la palabra de Dios es imposible agradar al Padre Celestial. Y entonces dice, es necesario que con más diligencia, con más premura, con más atención, con más ahínco, prestemos atención a la palabra que hemos oído. Noten, el Señor Jesucristo, el Hijo, habló. Y este mensaje del Evangelio no fue invento de un hombre, no fue el resultado de la reunión de hombres de buena voluntad que dijeron, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para que la sociedad esté un poquito mejor. No. El mensaje de la palabra de Dios llegó a través de los siglos. Y nota qué tremendo, mi hermano, cuando viene Jesucristo trayendo este mensaje. Él podría haber nacido tranquilamente en el palacio de un rey. Tenía toda la capacidad y el derecho y la autoridad para haber nacido donde él quisiera. Pero fue a nacer en una nación muy pequeñita, en un lugar poco conocido, no era un lugar importante, mi hermano, y decía, y fue allí en una relación, nació de una muchacha que, según el Evangelio, era virgen y que nació en el poder del Espíritu Santo. Pero la gente de afuera, los que no leyeron la Biblia, mi hermano, no podían tragarse eso, y menos estaban en un contexto judío. Y los judíos no creen en la obra del Espíritu Santo, menos como que el Espíritu Santo es Dios. ¿No es cierto? Para ellos hay un solo Dios. Ellos tienen un problema tremendo con ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, imagínense que esta chica dijera, lo que he concebido en mi vientre es fruto de la obra del Espíritu Santo. El poder del Altísimo vino sobre mí. Yo calculo que le habrán dicho a otro, anda con ese cuento a otro, ¿no es cierto? No te lo creemos. Y decía, tenía todas las de perder, mi hermano, porque aparte otra cosa, la historia no nos dice nada del papá de Jesús, José, ¿no es cierto? No dice nada, pero aparentemente José murió cuando Jesús estaba en la adolescencia. Y este muchacho era el primogénito, Jesús, de varios hermanos, no era que él era el único hijo, fueron varios hermanos, el unigénito de Dios, no de María, ni menos de José, ¿no es cierto? Entonces noten, de hecho, cuando usted habla con un judío, ¿por qué no pueden creer en Jesús? Y dice, no, porque si Jesús nació de una virgen, entonces no era Dios. Fue concebido en el vientre de una mujer. ¿Cómo Dios va a ser concebido en el vientre de una mujer? O sea, mis hermanos, Jesús tenía toda la de perder para que este evangelio que él vino a traer, este mensaje, fracasara. Tenía todos los ingredientes para fracasar. ¿Me van siguiendo? Aparte lo conocían allí en el pueblo y si este ahora hijo de carpintero ahora se la da que es el Mesías.
que es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y de hecho lo van a mandar a la cruz porque diciendo que se hizo igual a Dios, que decía que Dios era su Padre. Ahora, qué lindo, mi hermano, que por esa obra de Jesús, por ese soportar todo eso, mi hermano, todo ese bullying, ahora que está de moda esa palabra bullying, imagínense el bullying al cual habrá sido sometido Jesús. Le decían hijo de fornicación, ¿no es cierto? Porque dice, nosotros sabemos quién es nuestro padre, Moisés, pero el padre de este no sabemos quién sea. Qué triste, ¿no es cierto? Y vaya que si le habrán hecho bullying y le habrán reído y todo. Bueno, no dice no cuenta la Biblia todas las cosas, pero mi hermano no la vivió fácil el Señor Jesucristo mientras estuvo en este suelo de tierra. Decía, tenía todas las de perder. Después imagínense cuando vienen los discípulos, él los estuvo formando 3 años y ya antes de ir a la cruz, encuentra a 2 de sus discípulos que están peleándose por quién va a ocupar el primer lugar cuando él ya no esté. Tremendo, tremendo. Uno le va a negar, otro lo va a traicionar, lo va a vender por 30 piezas de plata. O sea que no pintaba bien la cosa. Pero qué lindo que esa palabra que Jesús le dejó a aquellos hombres, aquellos pescadores, aquellos hombres rústicos, algunos de ellos sin letras, del vulgo. Sin embargo, recibieron el mensaje y ese bendito mensaje llegó hasta nuestros días. Y se levantaron muchas sectas hablando de que ese mensaje había sido corrompido. Y ahí surgieron otros mesías como el fundador de los mormones, el mismo Mahoma, de allí de los musulmanes y tantos otros de los testigos de Jehová y qué sé yo cuánto. Diciendo, nosotros hemos venido a recobrar la verdad. Mi hermano, la verdad ha permanecido a través de los siglos y ha llegado hasta nosotros. Por eso la palabra del Señor nos dice que es necesario que con más diligencia prestemos atención a lo que hemos oído. Fíjense. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mi hermano no dice no sea que nos caigamos. Dice, no sea que nos deslicemos. Y muchas veces el que se va deslizando ni cuenta se da. Cuando venís a ver, ya te fuiste del lugar. Y entonces dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, acuérdense en esa palabra dicha por medio de los ángeles, fue la ley dada a Moisés. Dice que esa palabra fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios conjuntamente con ellos. Noten esto, mi hermano, qué tremendo. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Me va siguiendo? Vino la ley de Moisés y todo aquel que desobedecía esa palabra, los mandamientos escritos en tablas de piedra, tenía que morir irremisiblemente. Y ahí vemos cómo aquellos que, aún los desobedientes a los padres, tenían que ser apedreados. Pero vino Jesucristo, gloria a Dios, y Juan en el Evangelio dice que vino lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Gracia, el favor de Dios, Dios agachándose para ayudarnos, para levantarnos y ayudarnos, sostenernos para que caminemos como Él quiere que caminemos, para al fin recompensarnos con la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Pero noten esto, bendito sea el Señor. Dice que no solamente Él les confió la palabra a aquellos hombres, sino que dice que Dios iba con ellos confirmando esa palabra. Y esta es la invitación que yo te hago en esta noche, mi hermano.
Hemos estado, esta palabra no es para que, si estás contento, si estás satisfecho con tu vida cristiana, con lo que has alcanzado, y yo no te puedo decir nada más. Conserva lo que tenés, te puedo decir. Pero si estás sabiendo que hay algo que no llegaste a alcanzar, que hay algo más en la vida cristiana, que hay algo más que el Señor tiene para nosotros, y vos sos de los míos, y en esta noche te digo, vení, vamos y metámonos en lo profundo del río de Dios. En lo profundo de nuestra comunión, de nuestra experiencia del andar con Dios, mi hermano. Acuérdate de esto. Hemos recibido una salvación tan grande. ¿Por qué es tan grande la salvación? Mi hermano, porque fue tan grande la caída. ¿Cómo habrá sido la caída de Adán? Que esa transgresión fue transmitida a todas las generaciones que vinieron después de él, a toda la raza humana, mi hermano. De allí vino la enfermedad, de allí vino el pecado, el egoísmo y tantas cosas. De allí es donde tenemos tanta violencia y tanta, mi hermano, que ya no se respeta la vida. Tanto odio viene de allá. Fue una caída tremenda la de Adán. Por eso es que dice que nosotros que pecamos no a la manera de Adán, pero pecamos. Pero mi hermano, qué lindo que es que para una caída tan grande que afectó hasta la naturaleza, mi hermano, la naturaleza, la tierra, la creación está bajo maldición a causa de la desobediencia de Adán. Y mi hermano, una salvación tan grande. Allí vino Cristo y cargó nuestros pecados, la maldición, en esa corona de espinas que le colocaron en su cabeza, mi hermano, y que le daban golpes con una caña. ¿Saben lo que haber sido esas espinas allí que cuando golpean el cerebro? Ese dolor era esa sangre que brotaba de allí, era la expiación por la maldición sobre la tierra. Porque Dios dijo que la tierra iba a producir cardos y espinos y que con sudor iba a ganar el pan, ¿no es cierto? La maldición no vino en que tuvo que trabajar Adán, aunque algunos piensan que es así. No, la salvación vino, la maldición vino en que la tierra iba a producir cardos y espinos, iba a echarse a perder. ¿Me va siguiendo? Y allí el hombre ahora, para poder tener buenas cosechas y todo, ha tenido que caer en el uso de químicos y hay tantas enfermedades que estamos soportando. Y como ya la tierra no produce los nutrientes suficientes, mi hermano, mucha gente está consumiendo suplementos alimenticios y estamos cayendo en enfermedades que antes no se conocían, donde tuvieron que alterar la genética de las plantas y todos los demás para que produzcan más. Porque la tierra no está produciendo para lo cual Dios la creó a causa del pecado. Pero allí vino el Señor y en esa corona de espinas quitó la maldición. Mi hermano, tenemos que creer, la tierra está gimiendo, la naturaleza gime, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esta tierra está clamando en este momento, diciendo, a ver, uno que se anime a creer el mensaje. Y empieza a predicar este mensaje en la unción del Espíritu Santo, confiando en que el Padre va a confirmar esa palabra. Mi hermano, rechacemos todo espíritu de incredulidad. Bendito sea el nombre. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué es tan grande la salvación? Porque Dios te salvó no para darte una religión. Yo decía hoy en el mensaje que mandé, religión es la actividad del hombre tratando de conseguirse, de fabricarse una versión de Dios a su manera. Y esa es la herramienta que el diablo usa para mantener al hombre cegado a la revelación, a la manifestación de Dios. Los religiosos, mi hermano, cierran la revelación de Dios. Sus corazones están cerrados a la palabra del Espíritu Santo que viene a hablar a nuestros corazones.
me va siguiendo a esa relación íntima, profunda, estrecha con el Espíritu de Dios, con el Cristo resucitado. Y dice la palabra del Señor que Dios testificando, mi hermano, esto es lo que tenemos que tener en mente. Dios testificando con ellos. Y ¿sabes qué? Otra cosa, mi hermano, antes que me olvide. ¿Por qué es una salvación tan grande? Mi hermano, yo otra vez he definido qué es salvación. Es el acto mediante el cual Dios remueve, presta atención, el acto mediante el cual Dios remueve al hombre de su situación de pecado, la que lo apartaba de Dios. Dios remueve al hombre de su condición de pecado, de su naturaleza pecaminosa que lo apartaba de Dios, y lo trae y lo coloca en una posición de justicia, de como si nunca hubiera pecado, como si nunca la relación hubiera sido rota. Gracias a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero también salvación nos lleva a ser libres de las consecuencias del pecado, de la maldición del pecado. Sí, es cierto, un día vamos a morir, pero mi hermano, ¿cómo será la obra de salvación tan gloriosa de Jesucristo? Que la misma Biblia no habla de los cristianos no dice que mueren, sino que duermen en el Señor, porque van a ser despertados. Y te digo una cosa, no muy lejano está ese día. Vamos a ser despertados si es que el Señor no ha venido antes. Bendito sea el nombre del Señor. Una salvación tan grande. Pero también sabes por qué es tan grande la salvación. Vayamos allí a Apocalipsis capítulo 5. Gloria a Dios, el libro de Apocalipsis es un libro que tiene plena vigencia y que tiene que ser estudiado más a profundidad por la iglesia en todos los lugares, mi hermano. No buscando quién es el anticristo, ni buscando la marca de la bestia que va a ser, sino buscando la revelación de Jesucristo para estos últimos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Y noten lo que dice Apocalipsis versículo 5, cuando allí están relatando Juan, el apóstol, el discípulo amado, acerca de lo que el Señor Jesús le está mostrando. Allí a partir del versículo 6 dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y dice la palabra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, aleluya, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos siempre sobre la tierra. Gloria al nombre del Dios. Decía, una salvación tan grande, porque con la sangre del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese Cordero es Cristo Jesús, provisto por Dios para redimir del pecado a toda la humanidad. Decía que es grande porque nos sacó de la inmundicia del pecado, del cieno del pecado, ¿no es cierto? De la inmundicia de nuestras propias justicias. Y nos ha hecho un sacerdocio real, sacerdotes para ministrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Noten eso, mi hermano. ¿Quién puede? Si me hubieran dicho antes, vas a ser un sacerdote del Dios Altísimo, y yo hubiera dicho, no, te equivocaste, así como como Moisés le dijo a Abraham, no, Señor. Moisés le dijo a Dios, no, Señor, te equivocaste, mandá a quien tengas que mandar, pero yo soy tardo de palabra, no estoy capacitado para esto. Pero mi hermano, qué lindo que allí vino Dios y nos tomó de donde estábamos, de la inmundicia, de nuestras propias justicias,
Y mi hermano, y nos lavó con la sangre de Cristo. Y no solo nos hizo hijos suyos y nos adoptó en su familia, sino que nos ha hecho un sacerdocio real. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahora note una cosa, tú y yo, cada uno de los que me están escuchando en esta noche o en los días posteriores, ya sea por Facebook, por YouTube, mi hermano, tenés que tener presente esto. Dios te ha hecho un sacerdote de Él. Y un sacerdote, mi hermano, es uno que está puesto para representar a Dios delante de los hombres y para interceder ante Dios por los hombres. ¿Me va siguiendo? Un sacerdote es el que trae la revelación de Dios a los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Pero un sacerdote también es uno que ha sido comisionado con autoridad. ¿Para qué cosa? Para hablar la palabra del Señor, para que cuando hablamos la palabra del Señor, Él la confirma con señales, prodigios, maravillas y diversos repartimientos del Espíritu Santo. Mi hermano, hay una cosa que me ha estado inquietando en estos días. El otro día una querida hermana de la iglesia me preguntó, ¿y qué haremos con tal familia? Mi hermano, esa pregunta la podemos hacer por tantas familias de nuestras iglesias. ¿Y qué haremos con los Pereira, con los García, con los Pérez? Gente que uno ve que pasan los años y no hay manera de que se entusiasmen por las cosas de Dios. No, vemos que siguen en luchas, que es como si estuvieran bajo un manto de oscuridad, de opresión, muchas veces de depresión. Vemos que la depresión los embarga. ¿Qué haremos? Y yo les digo una cosa, mi hermano. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No hay manera, mi hermano, de vivir la vida cristiana si no es con la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, que no es otra cosa que la vida de Cristo surgiendo a raudales de nuestro interior. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora sí, vayamos allí a Colosenses en el capítulo 3. Mi hermano, habíamos hablado días atrás acerca de Colosenses o la llamada herejía de Colosas, ¿no es cierto? Y ustedes saben, el té de manzanilla infaltable, decía la herejía de Colosas. Y esta herejía no era una sola herejía, sino varios factores que iban haciendo para desviar a la gente, a los cristianos, de la verdad del Evangelio de Jesucristo, ¿no es cierto? De la sincera devoción a Cristo Jesús. Y decía, mis hermanos, una de las herejías era el legalismo, donde se habían levantado grupos religiosos. Acuérdense que los primeros cristianos todos venían del trasfondo judío. Y entonces se levantaron aquellos que dijeron, sí, podemos ser salvos por Jesucristo, pero necesitamos ser circuncidados y guardar la ley. Ustedes saben que la ley fue dada antes de venir Cristo. Y la ley es como... A ver, lo vamos a poner de esta manera. Usted va al médico, ¿no es cierto? Porque sospecha, tiene un dolor en el estómago. Vamos a ver, va al médico y el médico le va a prescribir un CT scan o una tomografía computarizada, ¿no es cierto? Del abdomen. Y mis hermanos, la ley viene a ser como el CT scan. Él viene a revelar lo que hay en usted. Así como el CT scan le va a revelar si hay algún problema en sus órganos, ¿no es cierto? Principalmente en el estómago, páncreas, hígado, riñones, el hígado, ¿no es cierto? El estómago. No cura el CT scan, revela, ¿no es cierto? Pero mi hermano, eso cuando revela, no es lo mismo que usted diga, mire, usted tiene un dolor en el estómago y lo vamos a tener que operar, ¿no es cierto? A decir, mire señor, ese dolor que usted tiene en el estómago, el CT scan ha revelado que es un tumor que usted tiene en el estómago. Entonces, que a usted no se pone a pensar mucho. Dice, bueno doctor,
como dicen en mi tierra, meta cuchillo, ¿no es cierto? Porque usted quiere que le quiten eso. Bueno, la ley es algo parecido al CT scan. Le viene y le revela el mal de que usted padece, no lo cura. Le revela el mal. Es más, un CT scan a usted no le da, no le mete vitamina, el CT scan no le da fortaleza, no le da salud. Simplemente le revela su estado. Después va a ir el médico y después va a venir la alimentación, la medicina y todo lo demás, ¿no es cierto? Bueno, todo eso viene en Cristo Jesús. Noten por qué es una salvación tan grande. Para salvarle la vida a una persona se necesita un numeroso equipo de personas. Pero para salvar una vida por la eternidad, una sola persona, mi hermano, Jesucristo, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. No solo viene y te revela la enfermedad, sino que te pone aún el deseo de salir. Mediante el Espíritu Santo te redarguye del pecado y te prepara para venir al encuentro de Él. Ahora noten una cosa, dije algo. Jesús mediante la obra del Espíritu Santo es el que te hace ver, el que te redarguye, el que te convence de pecado y el que te pone el deseo de abandonar el pecado y de venir a aceptar a Cristo, es el Espíritu Santo. Y mi hermano, aquí es donde tenemos que aprender algo, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. Y decía, présteme atención, decía el legalismo, que no, que tenemos que volver a la ley, a la observancia de las fiestas judías, qué sé yo, que tantas fiestas de las cosechas, Pentecostés, la Pascua, tabernáculos y todo lo demás, porque eso formaba parte del ritual de la adoración de los judíos, ¿no es cierto? Pero qué lindo que la palabra de Dios dice, Cristo nuestra Pascua ya fue crucificado, aleluya, ya fue sacrificada. Nuestro Cordero Pascual murió una sola vez y vive. Y cada vez que participamos de su sangre y de su cuerpo, somos renovados, recibimos vitalidad, vida de lo alto, aleluya. Nuestros cuerpos son vivificados cuando participamos del pan y de la sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero después había otra filosofía, otra herejía, ¿no es cierto? Como el gnosticismo, donde hablaban de un conocimiento elevado que Dios le dio a ciertas personas. Y mi hermano, ustedes saben que el otro día, loco de los libros que soy, estaba en Walmart, ¿no es cierto? Y nombro a Walmart porque es uno de nuestros sponsors. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, estaba en Walmart, y yo siempre que voy a Walmart, paso por la sección de libros. Y había una pareja, más o menos como de mi edad, un hombre y una mujer, ¿no es cierto? Típicos gringos de acá, ¿no es cierto? Gringos americanos. Y estaba ahí, yo lo saludé y le digo, bueno, no hablaba ni papa de español, entonces tuve que desempolvar mi inglés, ¿no es cierto? Y bueno, ahí nos pusimos a charlar y le digo, hola, ¿qué tal? Es agradable saludarte. Y a él le gustó el saludo. Dice, ah, qué lindo que me saludaste. Dice, me gustaría hablar con vos, me dijo. Y bueno, ahí pusimos a hablar y me dice, ¿y qué haces haciendo acá? Mirando libros, le digo. Ah, ¿y qué libros te interesan? No, libros cristianos, le digo. Y entonces le digo, ¿por qué? Entonces él me miró, ¿no es cierto? Y yo le digo, y sí, libros cristianos. Y entonces estaba hablando de, qué importante conocer a Dios, qué sé yo. Entonces le digo, bueno, pero escuchame una cosa. Yo dije cristiano, ¿no es cierto? Porque yo creo en Jesucristo y le he rendido mi vida a Cristo. No, y entonces le digo, ¿vos creés que Jesucristo es el creador de todas las cosas? Sí, dice, no tengo problema. ¿Y que Jesucristo era un maestro? Sí, pero Jesucristo es el Señor. No. Él será el creador, será un buen maestro, será todo atrás un mensaje de amor, de perdón. Pero él no puede ser el Señor, me dice. Escúchame, le digo, ¿cómo? Si para eso murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de vivos como de muertos. Y ahí se molestó mucho, ¿no es cierto? Porque ahí donde está el problema. Y mis hermanos, entonces
a lo que yo voy a esto, hablábamos esta noche de no descuidar una salvación tan grande, no sea que nos deslicemos. Entonces yo le digo, mirá, le digo, me dijo que se llamaba Robert y que las esposas se llamaba Joyce. Entonces le digo, mirá, Robert, le digo, interesante hablar, pero tenemos que ver quién es Jesucristo. Yo predico a Jesucristo, le digo, como Señor y Salvador. Y él dice, mira, podemos estar de acuerdo en un montón de cosas de quién es Jesús, y no es el Mesías, el Cristo, porque hay otros más. Está al nivel de muchos maestros ascendidos, muchos maestros iluminados, pero él no está por encima, no se destaca de sobre el resto. La que te puede hablar más de esto es ella, Joyce, dice. ¿Por qué? Porque ella, noten esto, mi hermano, ella es nieta e hija de misioneros cristianos en México. Noten una cosa, ¿cómo pueden ser hija, nieta e hijo de cristianos, padres pastores y misioneros, que hayan terminado apartándose de la fe y abrazando estas doctrinas falsas, erróneas, herejías, ¿no es cierto?, que vienen del mismo infierno? Y ¿sabes qué, mi hermano? Cuando ellos descuidan una salvación tan grande, mi hermano, no es que vos dijiste como aquel siervo que dijo, mira, el Señor le repartió los talentos, ¿se acuerdan? A uno le dio 5, a otro 3, a otro 2, y ahora a uno le dio uno solo. Y aquel que le dio uno, dice que lo envolvió y lo enterró. ¿Por qué? Porque tenía miedo de perderlo. Entonces ahí lo guardó y quedó ahí. Entonces cuando vino su señor, le preguntó por el talento y dice, mirá, señor, como sé que tú cosechas donde no sembraste y eres un hombre muy duro, entonces acá lo tengo tu talento, lo guardé ahí y acá está. Entonces, él pensaba que el amo lo iba a alabar. Pero el amo lo trató de incrédulo y desobediente, ¿no es cierto? Mi hermano, si en la vida cristiana no estás en un crecimiento continuo, te vas deslizando de a poquito. Te lo digo de nuevo. Si en la vida cristiana no creces, no te desarrollás, no te fortaleces, te vas deslizando de a poquito. Vos para deslizarte no necesitas hacer fuerza, simplemente, en primer lugar, no tenés que prestar atención. A mí me pasa muchas veces uno de los problemas más grandes que tengo de orientación cuando voy manejando. A veces me pego cada perdida porque no voy prestando atención y entonces cuando me descuidé me fui. Me deslicé, me salí en la calle que tenía que salir, seguí y después... Y pasa así, ¿no es cierto? Uno no presta atención. Y esta gente, mi hermano, se pusieron a ver cosas que suceden, que el mundo, que no se cumple, ¿no es cierto? Y se van desviando. Y ¿saben la otra cosa más tremenda, mi hermano? ¿Por qué el hombre cae en tantas religiones y en tantas sectas y en tantos engaños? Es por una sencilla razón. Todos queremos ser como Dios. De hecho, Satanás mismo quiso ser como Dios. Inyectó ese veneno en la raza humana. Todos queremos ser como Dios, algunos quieren el poder y todo esto. Pero ¿sabes qué? Son muy pocos los que quieren ser como Cristo. Ese es el gran problema, mi hermano. Porque yo te digo en esta noche, aquel que dijo, al que te hieran una mejilla, muéstrale también la otra. Me va a decir que te gusta eso. Señor, ¿cuántas veces habré de perdonar a mi hermano, al que me ofende? 7 veces. No te digo que está 7, sino 70 veces 7. ¿Me va siguiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, mis hermanos, aparte más, cuando la psicología te dice que nosotros no amamos a nuestro prójimo porque no nos amamos a nosotros mismos, que tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos para poder entonces amar a los demás. Pero después viene Jesús y te dice, ya no es amarás a tu prójimo como vos mismo.
amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ay, 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 ahí sí que está brava la cosa. Si antes no lo podía amar como me amaba a mí mismo, ahora ¿cómo lo voy a amar como Cristo los ama? Y es indudable que yo necesito que Cristo haga su obra en mí. ¿Me va siguiendo? Y después tenemos otra cosa, pero ahora viene, mi hermano, vimos, todo eso son intentos del hombre por llegar a Dios. Y que esos intentos se transforman en el arma que usa Satanás para desviarnos y llevarnos al engaño para la perdición eterna, que es el rechazo de Cristo. Ningún pecado te lleva al infierno, mi hermano, porque ¿cuántos pecados hay que cometer para ir al infierno? Uno solo, es no creer en Jesucristo. Porque ya estás condenado, ya con los pecados que cometiste, ya estás condenado, porque el pecado en primer lugar es una naturaleza, y para ser salvo del pecado tenemos que morir a esa naturaleza y nacer de nuevo. Muchos quieren nacer de nuevo sin morir a lo viejo. Y en esta noche, fíjense, ya cuando Colosenses va a entrar en lo que llamamos la vida práctica, la puesta en obra de todo lo que han estado aprendiendo. Noten qué palabra tremenda va a usar Pablo allí en Colosenses capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo. Mi hermano, Dios me mostraba y realmente yo alababa al Señor. Estas mañanas caminando en mis caminatas de oración, toda la mañana yo salgo a las caminatas 6:20, 6:25 de la mañana, ¿no es cierto? Por todo el complejo acá y voy orando, meditando en la palabra del Señor y me venía ahí cuando Pablo le dice: si pues habéis resucitado. Ahí está el quid de toda la cuestión. Mi hermano, todas las herejías, todos los problemas que veíamos en el mundo, hay 4.000, presta atención, 4.000 religiones oficializadas, reconocidas. Pero después hay aproximadamente 10.000 que son regionales, grupos pequeños, y todas dicen tener la verdad. Así como nosotros, a veces los evangélicos, decimos que tenemos que interpretar la luz la Biblia a la luz del Espíritu Santo, pero después cuando nos juntamos y hay un montón de interpretaciones, y entonces uno dice: ¿pero quién escuchó al Espíritu Santo? ¿Me van siguiendo? Y pasa así. Y entonces, mi hermano, tantas religiones, tantos grupos que hay, pero notan una cosa. Ustedes saben que la mayor religión, vamos a llamarle religión, que hay en el mundo es el cristianismo. Pero claro, ahí dentro del cristianismo están englobados, bueno, los católicos apostólicos romanos, que es el grupo más grande dentro de los cristianos, más o menos unos 1.200 millones de personas. Que ustedes saben que de esos cristianos practicantes deben ser muy pocos, católicos practicantes deben ser muy pocos, pero ahí también están metidos los testigos de Jehová, los mormones, qué sé yo, todo el que tenga el nombre de Cristo en la declaración, en el nombre de la iglesia o de la denominación, ya los meten como cristianos. Y decía, la religión más grande, el cristianismo, pero después viene el Islam, y después tenemos el budismo, tenemos el confucianismo, el taoísmo y qué sé yo, todos los ismos, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué, mi hermano? Ninguna religión te puede decir la palabra resurrección. La vida, el verdadero cristianismo o la verdadera vida cristiana es la única que empieza con la resurrección. Usted no podría, Pablo mismo dice, si Cristo no resucitó, en vano resulta nuestra fe. ¿Me va siguiendo? Nuestra base de creencia es la resurrección, por supuesto, de Cristo. Y después
que nosotros creemos que así como Cristo resucitó, un día nosotros también resucitaremos. Pero mientras tanto, mi hermano, para venir a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, para recibir la vida de Cristo, tenemos que morir, tenemos que aceptar la cruz, morir al yo para nacer de nuevo, y allí recibimos la vida de resurrección de Cristo Jesús. Si en esta noche tuviéramos que ver, vamos a Romanos capítulo 6, mi hermano, porque es tremendo, mi hermano, esto que estoy hablando. Y dice Romanos capítulo 6, para aquellos que no agarran el trote, como decimos allí en mi tierra, para aquellos, mi hermano, que no nos alcanzamos a consagrar al Señor, que siempre andamos ahí con un pie en el mundo, con un pie en la iglesia, que andamos tibios. Y ahí Romanos capítulo 6, verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos, o sea, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquellos que dicen, no, que si predicás de la gracia está dando lugar a una vida liviana. No, mi hermano. La gracia te libra del pecado. Es Dios sacándote del pecado la gracia. No me malinterprete. Gracia no es el derecho que Dios me da para hacer lo que yo me quiera. Gracia es Dios dándome la capacidad para que yo haga lo que Él quiere. Eso es gracia. ¿Me va siguiendo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido metidos. En esta noche, piensa, vos te bautizaste en agua, usted se bautizó en agua, en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o si lo prefería, en el nombre de Jesucristo. Te bautizaste, mi hermano, te bautizaste por agua, por inmersión, ¿no es cierto? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando te metieron en el agua, estaba representando que Dios te metió en Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ya Dios te había metido en Cristo, allí en la cruz. ¿Me vas siguiendo? Y ahí cuando te bautizás, estás identificándote con eso, estás diciendo, sí, verdaderamente yo he creído en la obra que Dios hizo en Cristo Jesús. Y dice, hemos sido bautizados, metidos, sumergidos en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y yo siempre digo, mi hermano, el bautismo no es una cosita así nomás, para dar un cursito y después bautizar y después desaparecen los bautizados. No. Es más tremendo, mi hermano, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria al nombre del Señor. Volvamos a Colosenses. Y yo les decía, mis hermanos, esa palabra resurrección, si pues habéis resucitado, ahí está el quid de la cuestión. Pablo le dice, mire, ya en el capítulo 1 vimos que ustedes se convirtieron porque creyeron en la gracia de Dios y la palabra, tomaron con la palabra no como palabra de hombre, sino como que es en verdad la palabra de Dios, que obra eficazmente en aquellos que creen, ¿no es cierto? La palabra de Dios es viva y es eficaz, produce cambio, mi hermano. Pero es necesario que esa palabra la acompañemos con fe, la creamos, la recibamos, la atesoremos en nuestro corazón, la confesemos. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Cristo. Y decía que resucitado con Cristo, aleluya. Y decía, Pablo después le va a seguir hablando el capítulo 2 de los problemas que había, ¿no es cierto? Dice que la lucha que él sostenía por los hermanos de Colosas, porque sabía que venían falsos maestros, falsas enseñanzas, falsa doctrina. Y falsa doctrina y enseñanza es todo aquello que te viene a sacar de la sincera devoción a Cristo. Todo aquello que te lleva a pretender una vida de que te enaltece a vos
y deja de glorificar a Cristo, donde esa vida, las luces y las guirnaldas se enfocan en tu vida y no en Cristo. Yo dudo de aquellos que dicen ser cristianos y quieren ser el centro de la atención de todos, porque el único que quiso la atención de todos es Satanás. Ese no tiene el Espíritu de Cristo. Gloria a Dios, no nos engañemos, mi hermano, podemos hablar muy lindo, pero tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. O como dijo alguien, tus hechos me impiden oír lo que tú me hablas o me estás diciendo a gritos. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, capítulo 3, donde dice, bueno, ya tenemos una base, conocemos quién es Jesucristo, en Él estamos completos, la iglesia es la plenitud de Cristo y todo lo demás, como el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz, como me dice que ahora tengo libertad en Cristo. Pero ahora viene un tema, y acá es lo crucial de todo. ¿Has resucitado realmente? Nota que no te digo si has nacido de nuevo. Resucitaste de nuevo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas realmente? En primer lugar, ¿cómo se nace de nuevo? Nadie, yo no participé en mi nacimiento. Yo no estaba ahí alentándola a mi mamá, dale mami que quiero salir. No. ¿No es cierto? Nadie participó en su nacimiento, ni por tanto en el nacimiento espiritual tampoco no podemos hacer nada. Simplemente la obra de salvación es por la sola fe. Creer en la palabra de Dios. Cuando yo creo la palabra de Dios, mi hermano, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya esa palabra produce en mí lo cual fue enviada por el Padre. Dice, yo velo sobre mi palabra para ponerla por obra, dice. Gloria al nombre del Señor. Entonces el otro tema, dice que el que ha nacido de nuevo desecha las cosas de este mundo, desechando pues toda malicia, toda detracción, toda murmuración, toda inclinación a hacer lo malo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un hambre por la palabra de Dios. ¿Me va siguiendo? Y después la otra cosa, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Te viene un sincero deseo, un deseo que antes no tenía por buscar las cosas espirituales, las cosas celestiales. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Tu enfoque ya no está en las cosas de todos los días. Tu enfoque no está en las cosas del mundo. Tu enfoque no está en la política. Tu enfoque no está en el gobierno. Tu enfoque no está en los deportes. Tu enfoque no está en las redes. Tu enfoque está en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira. Eso me habla, aunque no me gusta la caza. ¿No es cierto? La caza con Z, la de matar animales, ¿no es cierto? No me gusta, pero sí tengo que emplear, y tampoco me gustan las armas, tengo que emplear la ilustración de un cazador. El cazador, si quiere ser efectivo, lo primero que tiene que hacer es centrar la mira, apuntar a la víctima potencial, ¿no es cierto? No puede estar distraído, no puede estar moviendo el arma para todos lados, tiene que enfocarse. Entonces allí dice Pablo, poned la mira, apuntad a las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y no tratemos de santificar instituciones humanas, instituciones terrenales, mi hermano, es todo de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahí me empieza a hablar, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Noten que no dice matar, haced morir. Ahora, ¿cómo se puede hacer morir algo? Es indudable que hacer morir significa de algo que tiene vida, porque si no tiene vida, y es muy sencillo, mi hermano, si tienes un animal, hacerlo morir
no lo alimentes ni le des de beber. Vos sabés qué cosas son las que hacés vos que alimentan todas esas pasiones. Dice, ¡ay, que el pecado, que esto, que el otro, que hermano! No, mi hermano. Si no estás teniendo deseo por las cosas de Dios, es porque estás alimentando otras cosas, la vieja naturaleza. Haced morir pueblo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas, mi hermano, cuando a veces perdemos los estribos discutiendo de política y de tantas cosas. ¿Vieron cómo enseguida nos montamos ahí en cólera y el Espíritu Santo se contrista en nosotros? Tengamos cuidado. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, el deseo desmedido por los bienes materiales, el querer tener plata, ¿no es cierto? Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vamos a parar aquí en esta noche, mi hermano, pero para una cosa simplemente, pensemos que Dios nos ha llamado, no para ira, sino para salvación. Por lo tanto, desechemos aquellas cosas que son contrarias a la palabra de Dios y que son contrarias a nuestro enfoque en Cristo Jesús. Dios te bendiga y mi corazón está con todos ustedes. Amén.